Bienvenidas y bienvenidas a esta exploración a fondo. Hoy nos proponemos una misión, casi de criptógrafos. Vamos a analizar un conjunto de fuentes sobre teoría musical para descifrar el código que usan los compositores para manipular nuestras emociones. Suena muy interesante. Y no hablamos de notas sueltas, sino del espacio invisible entre ellas, la distancia. Exacto. Ese espacio es un intervalo. Y es, digamos, el ADN del lenguaje musical. Comprender por qué una distancia específica entre dos notas nos puede hacer sentir euforia, melancolía, tensión o paz. Es entender el secreto. Es entender el secreto fundamental de la música. Son los átomos con los que se construyen todas las moléculas sonoras. Perfecto. Pues nuestra misión hoy, basándonos en el material que nos han compartido, es precisamente esa, decodificar estos intervalos. Vamos a desentrañar qué son, cómo se miden y, lo más importante, cómo se transforman para convertirse en la paleta de colores emocionales de un compositor. Pues empecemos por el principio. Arranquemos por lo más básico entonces. ¿Qué es exactamente un intervalo? O sea, ¿es la distancia física entre dos teclas de un piano? Es una excelente pregunta. Es la distancia en altura, en frecuencia, entre dos sonidos. Y la medimos con la unidad más pequeña que usamos en la música occidental, el semitono. El semitono. En un piano es el salto de cualquier tecla a la tecla inmediatamente adyacente, ya sea blanca o negra. Por ejemplo, de do a do sostenido hay un semitono. Claro. Pero también de mi a fa, esas dos teclas blancas que no tienen una negra en medio. Entendido. Y algo que me llamó la atención en las fuentes es que esta distancia se puede presentar de dos maneras muy distintas, que cambian por completo su función. Así es. Y la distinción es clave. Si las dos notas suenan una después de la otra, tenemos un intervalo melódico. Una melodía. Es la esencia de la melodía. Lo que tarareamos. Piensa en las dos primeras notas del tema de La Guerra de las Galaxias. Ta, ta, tan. Ese salto es un intervalo melódico. Claro, una sucesión de notas. ¿Y la otra forma? Si las dos notas suenan exactamente al mismo tiempo, es un intervalo armónico. Ah, como un acorde. Y eso es la base de la armonía, de los acordes. Es lo que da textura y profundidad a la música. En lugar de un camino de notas, es un pilar de sonido. La misma melodía de Star Wars no sonaría tan épica sin los intervalos armónicos que la orquesta toca por debajo. Bien, ya tenemos el concepto y sus dos formas. Ahora, ¿cómo les ponemos nombre y apellido a estas distancias? No podemos ir por la vida diciendo, el salto ese grande y alegre. No, para eso los teóricos musicales crearon un sistema muy lógico. Cada intervalo tiene un nombre compuesto por dos partes. La primera es el número, que es simplemente contar las notas de la escala que hay entre los dos sonidos, incluyendo ambos extremos. A ver si entendí. Si vamos de do a sol, por ejemplo, sería do, re, mi, fa, sol. Ajá, 5 notas. así que es una quinta. Precisamente. De do a mi contamos do, re, mi. 3 notas. Es una tercera. Es un conteo inclusivo. Ok. Pero aquí viene una pregunta que a menudo surge. ¿Qué pasa si estoy en otra tonalidad? De sol a si, en la escala de sol mayor. También son 3 notas. Sol, la, si. Es la misma tercera que de do a mi. Buena pregunta. Intuitivamente diría que sí, pero supongo que ahí es donde entra la segunda parte del nombre, ¿no? Exacto. Esa es la calidad del intervalo. Es el apellido que nos dice su sabor exacto. Para tener una referencia universal, los músicos usan la escala de do mayor como una especie de regla de medir, porque no tiene alteraciones, solo teclas blancas. La más fácil. La más fácil. Los intervalos que se forman desde el do en esa escala son nuestros modelos base. Unos se llaman justos, como la cuarta, do fa, la quinta, do sol y la octava. Son sonidos muy estables, casi puros. ¿Y no que justos? Suena a que son los correctos o algo así. Es una excelente forma de verlo, de hecho. Se debe a que tienen una relación matemática muy simple. La frecuencia de un sol, por ejemplo, es 1.5 veces la de un do, una proporción de 3 a 2.
Nuestro cerebro percibe esa simplicidad como consonancia, como algo estable y justo. Fascinante. Los otros intervalos base de la escala de Do mayor se llaman mayores: la segunda, la tercera, la sexta y la séptima. Ok, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes dedican mucho tiempo a explicar cómo estos intervalos base, los mayores y justos, se pueden modificar. Es como si la música tuviera su propia alquimia. Es la mejor analogía. A partir de esos intervalos base podemos crear todos los demás sabores emocionales con solo añadir o quitar un semitono. Aquí es donde se esconde el verdadero poder expresivo. Pongamos un ejemplo claro. El famoso paso de la alegría a la tristeza. El ejemplo canónico. Tomemos la tercera mayor, de Do a Mi. Suena brillante, optimista. Es el feliz cumpleaños. ¿Cierto? Ahora, si tomamos esa nota Mi y la bajamos un semitono, a Mi bemol, el intervalo se contrae. Esa tercera mayor se convierte en una tercera menor. Y el sonido cambia drásticamente a algo más introspectivo, melancólico. ¡Wow! Ese pequeño semitono carga con todo el peso emocional del cambio de modo. Increíble. Pasamos de una comedia romántica a un drama, con un solo movimiento. ¿Y qué pasa si expandimos los intervalos en lugar de contraerlos? Si a un intervalo mayor o justo le añadimos un semitono, se convierte en aumentado. Y esta calidad genera una tensión muy particular, una sensación de inestabilidad que pide a gritos resolverse. Como un suspenso. Exacto. La quinta justa, do sol, es el sonido más estable de la música. Pero si subimos el sol a sol sostenido, obtenemos una quinta aumentada. Ese sonido lo usa mucho el cine para crear una atmósfera de misterio o ensoñación. El tema María de West Side Story empieza con ese intervalo, dándole un aire mágico y anhelante. Y por el contrario, si los contraemos aún más, Obtenemos los intervalos disminuidos. Si a un intervalo justo o menor le quitamos un semitono, se vuelve disminuido. Tomemos nuestra quinta justa do sol y bajemos el sol a sol bemol. El resultado es una quinta disminuida, un sonido increíblemente tenso e inestable. un momento. ¿No es ese el sonido del inicio de la sintonía de los Simpson? El The Simpsons. El mismo. Ese es el tritono, o quinta disminuida. Históricamente, en la Edad Media lo llamaban diabolus in musica, el diablo en la música, por lo disonante que sonaba a los oídos de la época. Vaya. Hoy lo usamos para crear comedia, tensión, o simplemente para llamar la atención. Esto me lleva a una de las partes más curiosas del material, que parece, no sé, un acertijo. Habla de intervalos que suenan idénticos, pero tienen nombres diferentes. La enarmonía. Ah, la enarmonía. Sí. Al principio puede parecer una complicación innecesaria. Totalmente. O sea, si un fa sostenido y un sol bemol son la misma tecla negra en el piano y suenan igual, ¿por qué insistir en llamarlos diferente al crear un intervalo? Suena a que los teóricos quieren hacernos la vida más difícil. Es una objeción muy lógica, pero la respuesta está en la gramática musical. Piénsalo como la ortografía en el lenguaje. Las palabras hola y hola suenan igual. Pero significan cosas distintas. Exacto. Su significado y función en una frase son completamente distintos. En música, el nombre del intervalo nos dice su función dentro de la armonía. ¿Puedes darme un ejemplo práctico? Claro, el intervalo de do a fa sostenido es una cuarta aumentada, pero si lo llamamos do a sol bemol, es una quinta disminuida. Suenan igual, pero nos cuentan historias armónicas diferentes. ¿Cómo? El nombre cuarta aumentada nos dice que probablemente esa nota fa sostenido quiere subir, resolverse en un sol. En cambio, quinta disminuida nos sugiere que el sol bemol quiere bajar, resolverse en un fa. El nombre correcto depende del contexto, de hacia dónde se dirige la música. Entendido. Es una cuestión de dirección y función, no solo de sonido, como una señal de tráfico musical. Exactamente. Hablemos ahora de la escala. Hemos hablado de saltos relativamente pequeños, dentro de una octava, pero hay melodías con saltos vocales o instrumentales gigantescos. Pienso en el estribillo de Take On Me, de A-ha, por ejemplo. Claro, ese salto enorme. ¿Se miden de la misma manera? Sí, el principio es el mismo, pero les damos una categoría especial. Los intervalos que no superan la octava se llaman simples. Son los que hemos visto. Segundas, terceras, cuartas, etc.
¿Y los otros? Los que son más grandes que una octava se llaman compuestos. ¿Y cómo se calculan? ¿Seguimos contando notas hasta el infinito? Podríamos, pero hay un atajo muy elegante que mencionan las fuentes. Un intervalo compuesto es en esencia un intervalo simple más una o varias octavas. Esa décima que escuchamos en muchas canciones es en realidad una tercera que ha dado un gran salto. Ok. Y la fórmula es sencilla. Al número del intervalo simple le sumas 7. Espera. 7. ¿Por qué 7 y no 8, que son las notas de la octava? Muy buena observación, porque al sumar la octava, la nota base ya está contada en el intervalo simple. Así que solo añadimos las 7 notas nuevas. A ver. Por ejemplo, una tercera, que es un 3 más una octava, se convierte en una décima. 3 más 7, 10. Ah, claro. Una quinta, 5 más una octava, es una duodécima. 5 más 7, 12. Y la calidad E, mayor, menor, justa, no cambia. Sigue siendo una décima mayor o una duodécima justa. Es un buen truco. Ahora, en el material se habla de algo que parece más drástico que simplemente alargar un intervalo. Mencionan la idea de darles la vuelta, ponerlos de cabeza. ¿Qué es eso de la inversión? La inversión es una herramienta armónica potentísima. Consiste en tomar la nota más grave de un intervalo y subirla una octava, convirtiéndola en la más aguda. O viceversa. La relación entre las dos notas, pues, se invierte. A ver, con nuestro ejemplo de antes. Do sol, una quinta justa. Si la invertimos, El do, que era la nota grave, salta una octava hacia arriba. Ahora tenemos sol, do. Y si contamos las notas, sol, la, si, do, vemos que el nuevo intervalo es una cuarta. o sea que al invertir una quinta, obtenemos una cuarta. Exacto. Parece casi un truco de magia. ¿Existe alguna regla para predecir esto sin tener que contar cada vez? Existen 2 reglas de oro que lo hacen infalible y que una vez las aprendes te ahorran muchísimo tiempo. La primera es la que algunos llaman la regla del 9. La regla del 9. Sí, el número del intervalo original y el de su inversión siempre suman 9. ¡Qué buena mnemotecnia! Entonces, una segunda, que es un 2, se invierte y se convierte en una séptima, un 7, porque 2 más 7 es 9. Correcto. Una tercera, 3, se convierte en una sexta, 6, porque 3 más 6 es 9. Y nuestra quinta se convirtió en una cuarta porque 5 más 4 es 9. Funciona. Siempre funciona. Recuerdo que esta regla me salvó en más de un examen de armonía. Es de esos trucos que parecen demasiado simples para ser verdad. Totalmente. Y la segunda regla se aplica a la calidad. ¿Qué le pasa al apellido? Un mayor sigue siendo mayor. Aquí ocurre una transformación simétrica. Lo mayor se convierte en menor y lo menor en mayor. Lo aumentado se convierte en disminuido y viceversa. ¿Y los justos? Lo único que permanece inalterable es lo justo. Un intervalo justo, al invertirse, sigue siendo justo. Entonces, si tengo una tercera mayor, sé al instante que su inversión será una sexta menor. Exacto. Y si tengo una segunda aumentada, su inversión será una séptima disminuida. Es un sistema perfecto. Pero, ¿para qué sirve todo esto en la práctica, más allá de la teoría? Es fundamental para la construcción de acordes y el movimiento de las voces en la música. Permite a los compositores usar las mismas notas de un acorde, pero en diferente orden, creando texturas distintas. Ah, Por ejemplo, en lugar de que el bajo toque siempre la nota fundamental de un acorde, puede tocar la tercera o la quinta, creando una línea de bajo mucho más melódica e interesante. Es lo que evita que la música suene cuadrada y repetitiva. entonces, para recapitular, esto va mucho más allá de las matemáticas. Hemos visto que los intervalos son el alfabeto de las emociones en la música. El número nos da la dimensión, pero es la calidad, mayor, menor, aumentado, disminuido, la que realmente pinta el cuadro sonoro. Desde la alegría más brillante hasta la tensión más oscura. Exacto. Y lo fascinante es que, aunque hemos explorado estas reglas que parecen tan estructuradas, la verdadera magia surge cuando los artistas las usan de forma creativa, o incluso cuando deciden romperlas conscientemente. Y eso me deja con una idea para reflexionar. A ver. Hemos hablado de cómo los intervalos disonantes, como la quinta disminuida, crean tensión que pide ser resuelta en una consonancia. Es como el nudo de una trama que espera su desenlace. Claro, la calma después de la tormenta.
La pregunta es, ¿qué pasa cuando un compositor decide no ofrecer esa resolución? ¿Qué tipo de historia nos cuenta una pieza musical que nos deja suspendidos en esa tensión, usando deliberadamente intervalos incorrectos o disonantes sin llevarnos a un puerto seguro? Pensemos en la banda sonora de una película de terror o en ciertas piezas de jazz vanguardista. ¿Cómo usan esa incomodidad para mantenernos al borde del asiento?